Buenas chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a trabajar lo que es nomenclatura porque al parecer muchos tuvieron problemas con la nomenclatura, trabajarla, entender cómo es el proceso. Entonces me propuse hacer este videito para poder ayudarlos. Espero que les sea útil y que, bueno, entiendan mejor cómo se hace. Bueno, primero vamos a trabajar con lo que es la nomenclatura de los óxidos básicos. Bueno, primero, una vez que ya tengo hecho el óxido básico, lo que voy a hacer es, para hacer su nomenclatura, voy a reconocer cuál es el elemento químico, en este caso el hierro. El hierro, habíamos dicho, tenía dos números de oxidación, 2 y 3. En este caso, como es evidente, el hierro está trabajando con el 3. ¿Para qué me sirve esto? Para hacer la nomenclatura tradicional. Recordemos que para hacer la nomenclatura tradicional utilizábamos prefijos y sufijos dependiendo de la situación. En este caso, como es un elemento que tiene simplemente dos números de oxidación, voy a trabajar con la regla de los dos números de oxidación, en donde con el primer número de oxidación se utilizaba el sufijo oso y para el segundo el sufijo ico. Entonces, por eso, este óxido es el óxido férrico. Si hubiéramos trabajado con el 2, obviamente hubiera sido el óxido ferroso. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Después, una vez que yo ya hice la nomenclatura tradicional, paso a la estequiométrica. Para hacer la estequiométrica, tengo que identificar cuántos elementos presentes están en la ecuación. En este caso tenemos dos hierros y 3 oxígenos. ¿Esto qué me va a decir? Que mi compuesto es el trióxido de hierro. Recordemos que siempre se lee de atrás para adelante. Trióxido por los 3 oxígenos y hierro, obviamente, porque tiene 2 hierros en su composición. Para después poder hacer la nomenclatura por stock, ¿sí? Otra vez vuelvo a tener en cuenta el número de oxidación con el que está trabajando, ¿sí? Y va a ser óxido de hierro 3. Si hubiera sido otro elemento químico, ¿sí? O hubiéramos trabajado con el hierro 2, simplemente hubiera sido óxido de hierro 2. Siempre entre paréntesis y con números romanos. Bueno, ahora vamos al caso de los óxidos ácidos. La misma historia. Una vez que yo ya obtuve el óxido ácido, hice el balanceo si fuese necesario, simplifiqué, todo, ya obtengo el óxido ácido, podríamos decir en limpio, ¿sí? Ahora, también hago el mismo procedimiento que en el caso anterior, reconozco qué elemento es el que se combina con el oxígeno, en este caso el cloro, ¿sí? Bueno, el cloro tiene 4 números de oxidación, que son el 1, el 3, el 5 y el 7. Bueno, acá el cloro está trabajando con el 7, con su máximo número de oxidación. Entonces, para poder nombrarlo por la nomenclatura tradicional, lo que voy a tener en cuenta es la regla de los cuando es más de 2 números de oxidación. En este caso, estoy trabajando con el último, ¿sí? Entonces, mi compuesto va a ser anhídrido. Recordemos que para los óxidos ácidos no usamos la palabra óxido, sino anhídrido. Y va a ser anhídrido perclórico. ¿Por qué perclórico? Porque está trabajando con el último número de oxidación. Si hubiera estado trabajando con el primero, hubiera sido anhídrido hipocloroso. Si hubiera trabajado con el 3, hubiera sido anhídrido cloroso. Si hubiera trabajado con el 5, anhídrido clórico. Pero al estar trabajando con su máximo número de oxidación, el compuesto va a ser anhídrido perclórico. Bueno, una vez que ya obtuve esto, puedo pasar a hacer la nomenclatura por atomicidad o por estequiométrica, ¿sí? Porque dependiendo la bibliografía
voy a tener esas dos formas de decir la nomenclatura estequiométrica o nomenclatura por atomicidad. O sea, porque qué cantidad de átomos tiene la molécula. En este caso, 7 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 7 oxígenos y 2 cloros. Entonces mi compuesto se va a llamar heptaóxido de dicloro. Recordemos, hepta era 7, di, bueno, 2. Recordemos que si es 1 era mono, si era 2 di, si era 3 tri, si era 4 tetra, 5 penta, 6 no existe, no, o sea, en realidad existe el prefijo para 6 que es hexa, pero nosotros no tenemos en este caso, y para 7 hepta, por eso nuestro compuesto es el heptaóxido de dicloro. Y para la nomenclatura por numeral de Stock, vuelvo a tomar el número de oxidación con el que está trabajando mi compuesto y simplemente pongo óxido del elemento, en este caso cloro, 7. Y siempre ese 7 en números romanos y entre paréntesis. Bueno, ahora pasamos a los hidróxidos. Bueno, sabemos bien que los hidróxidos son compuestos derivados de la unión de un óxido básico con el agua. Bueno, una vez que ya tengo el compuesto, el resultado de la ecuación, el compuesto formado, lo que voy a hacer es reconocer al elemento con el que voy a trabajar. En este caso, ¿cuál es el elemento metálico? El oro. Bueno, el oro tiene dos números de oxidación, 1 y 3. Ahora, siempre voy a tener en cuenta, después de haber hecho el balanceo, la ecuación, todo, siempre me va a quedar como número, como subíndice del oxidrilo, que es el OH, me va a dar lugar al número de oxidación con el que está trabajando el metal. En este caso, fíjense, coincide el 3 del oxidrilo con el número de oxidación con el que estuvo trabajando el oro cuando formó el óxido y ahora que forma el hidróxido. Bien, una vez que yo ya tengo identificado al elemento, sé su número de oxidación con el que está trabajando, puedo dar lugar a la nomenclatura tradicional. En este caso, como habíamos dicho, cambio la palabra óxido por hidróxido y utilizo otra vez el nombre que tendría el óxido. En este caso viene del óxido áurico y por eso ahora es hidróxido áurico. ¿Cómo yo sé si es áurico o auroso? Simple. Si hubiera trabajado con el 1, hubiera sido hidróxido auroso. Pero como está trabajando con el segundo número de oxidación, recordemos que el oro entonces tenía dos números de oxidación simplemente, 1 y 3, es hidróxido áurico. ¿Sí? Ahora, otra vez vemos qué cantidad de elementos tengo presentes en el compuesto. En este caso, ¿por qué simplemente marqué el 3 de fuera del oxidrilo, o sea, el OH? Porque acá, en los hidróxidos, el oxidrilo se comporta como una sola cosa, como un grupo funcional, se diría. Entonces, por eso es el 3. Y oro tengo uno solo, o sea que ahora mi compuesto se va a llamar trihidróxido de oro. ¿Por qué trihidróxido? Obviamente, 3 hidróxidos o 3 oxidrilos, que esto simbolizaría el trihidróxido. Y de oro, ¿por qué? De oro, porque simplemente tengo un solo oro. Generalmente en todos los hidróxidos va a ser del metal. ¿Por qué? Porque todos quedan, un solo metal siempre queda formando el oxidrilo. Bueno, y por último, otra vez teniendo en cuenta el número de oxidación con el que trabajé, voy a dar ser la nomenclatura por numeral de Stock, que sería en este caso hidróxido del metal, en este caso oro, 3. Bien, ahora por último, la nomenclatura de los oxoácidos. Esta hay que tomarse un poquito más de tiempo porque después nos encontramos con algunas dificultades en la nomenclatura. Bueno, una vez que yo ya formé el oxoácido, en este caso un oxoácido del azufre, ¿sí? Voy a ver entonces que el azufre tiene 3 números de oxidación, 2, 4 y 6. Si yo hice el balanceo
hice la ecuación y presté atención, hice el paso a paso para la formación del compuesto, me voy a dar cuenta que en este caso el azufre está trabajando con su número de oxidación 4, o sea, su segundo número de oxidación. Entonces la ley para nombrar a este compuesto es la de más de 2 números de oxidación, en este caso el segundo. Bien, entonces una vez que yo identifiqué, voy a ponerle su nombre. La nomenclatura tradicional de este compuesto es ácido sulfuroso, ¿sí? Si hubiera trabajado con el 2 hubiera sido hiposulfuroso y si hubiera trabajado con el 6 sulfúrico. Y recordemos que cambiamos la palabra anhídrido del óxido ácido por ácido en el oxoácido. Bien, una vez que tengo ya la nomenclatura tradicional, me aboco a la numeral de stock. En este caso, otra vez hago hincapié en qué cantidad de elementos de cada uno de los elementos tiene el compuesto. En este caso, 3 oxígenos, 1 azufre y 2 hidrógenos. Entonces mi compuesto se va a llamar tetraoxosulfato de dihidrógeno. Trioxosulfato de dihidrógeno. Pasa que me confundí con el ácido sulfúrico, que es el otro, que es tetraoxosulfato de dihidrógeno. Bueno, este es el ácido sulfuroso, entonces trioxosulfato de dihidrógeno. Tri por los 3 oxígenos, sulfato, que siempre va a ser ato, va a ser sulfato, si fuese cloro, clorato, si fuese yodo, iodato, si fuese nitrógeno, nitrato. Entonces en este caso va a ser trioxosulfato de dihidrógeno, ¿sí? Tengo 3 oxígenos, 1 azufre y 2 hidrógenos. Bueno, una vez que tengo esto hecho, reconocimos bien, usé los prefijos que indican la cantidad, pasaría a ser el último, que es la nomenclatura por numeral de stock. En este caso, fíjense que vuelvo a utilizar la palabra sulfato. ¿Sí? En este caso, sulfato. Si hubiera sido, como les dije hoy ya, nitrógeno hubiera sido nitrato, clorato, yodato, bromato. Y en este caso, 4. ¿Por qué? ¿Por qué pongo el 4 acá ya? Para demostrar que estoy trabajando, o hablando, mejor dicho, de un oxoácido. ¿Sí? Sulfato 4 de hidrógeno. En este caso, ¿por qué nombro de hidrógeno? ¿Para qué? Para saber que estoy hablando de un oxoácido y no de otro compuesto. Bueno, espero que les haya sido útil, espero que les haya aclarado las dudas. Bueno, pueden cualquier cosa, ¿sí? Pueden escribirme a mi WhatsApp. Bueno, a seguir trabajando y vamos a ver si nos sale mejor la tarea.